Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Light Beer Tactical Gear. El día de hoy tenemos un gran invitado. Él es Juan José Gómez Sánchez, mejor conocido por muchos de nosotros como el Teniente JJ. Es director general de Azteca Leader, que es una empresa que presta servicios y adiestramiento en materia de tiro, protección ejecutiva y capacitación a miembros del mantenimiento del orden. Dejaremos en pantalla el nombre de sus redes sociales y el link en la descripción de este video. JJ, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero te encuentres muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y con el gusto de saludarlo, comando. Pues aquí estamos ahora, sí que pues por fin se nos hizo después de planearlo, y bueno, creo que es la mejor forma, sí, así como va, como siempre. Sí, así es. Como bien dice aquí mi amigo el Teniente JJ, pues estuvimos planeándolo desde hace varias semanas. Obviamente, pues la gente que es buena, la gente que es chingona en su trabajo, pues siempre está ocupada, ¿no? Como es el caso de JJ. Pero bueno, ambos nos dimos un espacio y aquí ya coincidimos y les traemos esta gran entrevista el día de hoy para ustedes. Déjenme hablar un poco de su formación y experiencia laboral. El teniente de artillería Juan José Gómez Sánchez en 1993 se gradúa del Heroico Colegio Militar como subteniente de artillería. De 1998 al 2000, en la Escuela Militar de Artillería, funge como instructor de sección de fuegos. Tiene infinidad de cursos, vamos a nombrar un poquito de ellos, que es el curso básico de paracaidismo, el curso de introducción a la Policía Federal, curso de seguridad a penales, curso de operaciones de intervención y combate urbano impartido por el GEO de España, curso de intervención y combate urbano impartido por el personal de instructores de los RAI de Francia, curso de intervención y combate urbano impartido por personal de instructores, es curso básico y avanzado de protección a funcionarios, curso de técnicas policiales en Brownsville, Texas, impartido por el instructor del SWAT y Master Paul Castle. Paul Castle es pues casi una leyenda en el mundo táctico. Él es y difusor de una técnica de tiro, Center Axis Relock, o conocida como CAR, generalmente. Esperemos que en la entrevista más adelante nos hable un poquito más de esta técnica. De 2000 a 2009 estuvo en el 2º Batallón de Operaciones Especiales y comisionado en la Policía Federal, donde se desempeñó como comandante del área de Operaciones Especiales del 2º Batallón de Operaciones Especiales y comandante de la sección del GUFE, Grupo Urbano de Fuerzas Especiales, que prácticamente es una unidad legendaria, de la que pocos saben y de la que pocos han escuchado. Así que esta entrevista va a estar muy buena porque realmente hay pocos GUFE, y sobre todo con esta experiencia que acompaña a este señor. Realizando operaciones de alto impacto en las plazas de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria y Co, en el bello estado de Tamaulipas inolvidable. En Piedras Negras, Ciudad Acuña y Torreón del estado de Coahuila, en Monterrey, Nuevo León, comisionado ni más ni menos con la DEA o la DEA, Drug Enforcement Administration, como agente encubierto. Y mucho hablaremos en este momento, pues nos llevaría mucho tiempo dar lectura completa a su extenso historia laboral. Me gustaría empezar, JJ, hablando de tu decisión de ser militar y particularmente por qué elegiste el Colegio Militar de muchos otros planteles que existen en la Sedena. Bueno, soy de un municipio de Oaxaca, en la Sierra Madre del Sur, y pues prácticamente en los años 80 pues no había gran cosa, pues ahora sí que poca información en municipios recónditos de la sierra, y lo único que habíamos era que llegaban militares a destruir la amapola y marihuana. Entonces, desde muy niño pues tuve acercamiento con las bases de operaciones, y desde ahí pues me nació el querer ser militar. Entonces, cuando consideré que tenía la edad de 14 años, pues antes ingresaba a los 15 años al ejército con despensa de edad. Entonces fui a ver al comandante de la base de operaciones y él me dijo, pues ¿por qué no te vas
¿por qué no participas al Heroico Colegio Militar? Y era pues algo que no se tenía información, pues estoy hablando de 1988. Entonces, él tuvo a bien por ahí tener, conseguir un instructivo de ingreso, de admisión, y todo el 88 me pasé estudiando las materias que venían ahí. Entonces, esa fue la decisión de gracias a ese capitán, que desgraciadamente no recuerdo su nombre, pero por él entrar al Heroico Militar no tenía conocimiento de las demás escuelas. Entonces, pues, el Colegio Militar, y yo pues quería ser de arma. Entonces, pues me topé con esa información y gracias al capitán, que pues no me dejó ser de tropa, sino me incentivó a que yo fuera a concursar para el Heroico Colegio Militar. Entonces, pues así es como fue mi misión de ingresar a mi alma mater. Qué bueno y qué curioso que, digamos, un consejo cambie totalmente la vida de un niño, ¿no? Que cambie pues los pasos y le abra la mente, ¿no? ¿Recuerdas tu primer día en el Heroico Colegio Militar cuando llegaste? Sí, la verdad es que, como le comento, después de 3 días de camino desde mi municipio de Justlahuaca, Oaxaca, que ahora se llega en pocas horas, pues antes eran 3 días de camino por la dificultad de que no había caminos, de que no había autobuses, en cuestión. Ahora es que llegamos a la Ciudad de México y ya después de haber los exámenes, ya después de haber sido aceptado como estudiante, como cadete. Entonces llegamos el primer día, nos reciben al estadio, nos forman por grupos, ya sabe, por estaturas, y me toca la primera compañía de zapadores. Entonces le estoy hablando que pues yo medía y sigo midiendo unos 60. Entonces, pues todos los de mi antigüedad pues éramos de unos 60 a unos 65 máximo. Entonces, pero la primera compañía de zapadores era de los más altos. De hecho, ahí estaba el más alto del Heroico Colegio Militar, que era el sargento Cibaja, muy recordado y todo, porque inclusive ni los de la primera compañía estaban tan altos como él. Entonces, pues nos llevan al comedor. Y pues ahí pues empiezo a ver que es un mundo, ¿no? Que acostumbrado a que, pues asombrado de las instalaciones, y empieza pues obviamente todo lo que es que nos paraban firmes, que nos sentáramos, y pues todo muy a la orden del militar, que en ese tiempo no sabíamos ni quién era, pero que estábamos todo el mundo impresionados. Entonces, y de ahí pues a la peluquería. Entonces fue algo que en ese tiempo, por ser traer la onda del breakdance, de las pandillitas, todo eso, pues venía uno con el pelo largo, pues casi con melena, y pues órale, peloncito, ¿no? Entonces sí fue muy significativo en el día de comer bien los 3 tercios. En la noche comando, pues fue la noche de brujas. Entonces, pues algo inolvidable para todo el mundo que ingresamos a un plantel militar, pero pues usted sabe que la primera noche es la noche de brujas. Así es. Entonces, es algo que jamás se nos va a olvidar a todos, la bienvenida. Así es, comando, ese fue mi primer día. Claro, así es. Me dices que tú llegaste a una compañía de zapadores, comúnmente llamados por otros ingenieros de combate. Para aquellos que no sepan, en el colegio militar hay diferentes especialidades, es decir, diferentes armas. Tú llegaste a una compañía de zapadores. Desde ese momento, ¿tú ya elegiste ser artillero? ¿Ya ibas con la idea de ser artillero? ¿O cómo es que te designan esa arma? Sí, pues realmente yo no supe lo que era ver cómo era una compañía de infantería, por lo mismo de que éramos zapadores, teníamos actividades diferentes, y pues realmente
yo había toda la vida crecido con el arma de infantería, entonces pues mi decisión estaba en que yo iba a ser de infantería. Al paso del tiempo pues seguía yo con la ilusión y con el deseo de ser infantería. Por ahí tuve la oportunidad de platicar con un general y pues ahora sí que él era de procedencia de intendencia, entonces me dijo, pues métete a intendencia. Y pues ya sabe que uno pues dice, pues es general y te aconseja, pues te está recomendando lo mejor. Y efectivamente escogí intendencia, comandante. Escogí intendencia. Fui en ese tiempo, intendencia había estado, ya tenía 2 años de que no había el servicio de intendencia, y entonces cuando nosotros pasamos a segundo año, se abre intendencia y se abre por primera vez el arma blindada en el colegio militar. Mi antigüedad son los primeros oficiales del arma blindada egresados del heroico colegio militar, que no, ahora sí que porque se abrió el arma y obviamente muchos que ya eran oficiales, jefes, se reclasificaron al arma blindada. En este caso mi antigüedad es la primera generación, es salida del heroico colegio militar. Entonces pues nada más fui un día intendente, comando. Resulta que pues sale pues intendente y ya los intendentes para acá. Pero entonces pues ya nos llevan, nada más había 4º año de intendencia, no tenían potros ni de tercer año, entonces pues la bienvenida de intendencia, la clásica de que ese día pues otra vez, otro de segundo tomo, y resulta que al otro día nos cambian con que siempre no había intendencia y que teníamos que escoger entre artillería o infantería. Entonces, toda la vida yo pensé que iba a ser infante, y yo no sé por qué carajos, porque hasta ahora igual cuando me dicen, ¿y por qué ya no seguiste ascendiendo? Pues si hubiera sabido, pues hubiera sido infante. Pero bueno, tomé la decisión en ese momento de ser diferente, dije, bueno, pues tanto nos estuvieron lavando el casco durante el año que dijimos, bueno, pues los artilleros, ¿no? Algo diferente. Y tomo la decisión de tomar artillería. Entonces somos un grupito por ahí que somos los que éramos prácticamente todo segundo año que escogimos intendencia. Todos escogimos artillería, excepto uno de mi antigüedad, que pues ahorita es teniente comente. Entonces, el único y todos los demás de ese grupo, pues, prácticamente no llegamos más que creo que a capitán, algunos, pero ninguno llegamos a ascender pues a lo que hoy mi antigüedad son algunos generales y coroneles, ¿no? Bien, una vez que te gradúas, primeras unidades ya como un flamante subteniente de artillería. Sí, pues la primera, pues al campo número 1, al segundo regimiento de artillería, y pues ahí estuvimos, de ahí me fui al 6º regimiento de artillería en Matías Romero, Oaxaca, y de ahí regresé a formar pie veterano de los grupos de cañones que por primera vez vinieron a México. Se abrió el arma de grupo de cañones que pertenecía a artillería, pero pues eran cañones antitanque, y eso pues en ese tiempo y hoy hasta la fecha pues sigue perteneciendo o formando parte de las brigadas blindadas. Entonces pues el destino me trajo a Puebla y ahí empezamos. De ahí pues parte de eso pues hice el curso de Fuerzas Especiales, me iban a pasar al primero de Fuerzas Especiales y me estaba yo casando, entonces pues por ahí me apalabré con el comandante de la zona, y que era pues mi general Orozco Pimentel, que pues ya no está con nosotros, pero finalmente era mi paisano. Entonces me dijo, sale, cabrón, porque pues me iba a casar. Entonces ya decidí, sabía que el batallón pues era el que desplegaron en diferentes comisiones de la PGR, entonces, y yo iba a estar recién casado, entonces
pues me apalabré y lo que dijeron, bueno, pues te vas a la escuela de artillería a Irapuato. Entonces fue algo más estable que yo cambié. Claro. Y ya, pues finalmente fui instructor en la escuela de Irapuato y durante algunos años, y son las únicas unidades de artillería que pisé, porque de ahí se me estaba olvidando que de ahí de la escuela de artillería me mandan al 8º grupo de cañones que está en Chiapas. Entonces, pues, Ajá. pues realmente de ahí es donde son las únicas unidades de artillería, porque de ese grupo es pues donde me cambian me comisionan al 2º Batallón de Operaciones Especiales, a la 3ª Brigada, que estaba comisionada en la Policía Federal en el 2001. Así es. Me comentas que hiciste el curso de fuerzas. ¿Te refieres al básico o hiciste el COIFE? Al básico. Ajá. ¿En qué año lo hicieron? En el 95, comando. En el 95 tuve la oportunidad de hacer el básico. Pues sabes que, bueno, ya habíamos hecho el de montaña, el de operaciones en selva, sí. Pues todos los cursitos que salieron después del evento que fue en Chiapas en el 2004, en el 94, pues eso trajo la oportunidad para que pues todo el mundo hiciera cursos. Éramos subtenientes. Yo ascendí en el 95 a teniente, entonces pues había oportunidad de hacer cursos en el extranjero, participamos en varios. No tuve la oportunidad de quedar en alguno de esos cursos que eran en el extranjero, que era, pues quería irme a muchos países, pero no pude más que hacerlo. Los que eran, no se pudo. Todos los que empezaron a salir aquí en México, y que pues de una manera pues casi era obligatoria, ¿no? Por la situación que imperaba en ese momento. ¿Y cuál fue tu distintivo ya en el básico? Fantomas. Fantomas, ya después lo cambiaste a JJ. Sí, pues realmente ese distintivo lo llevé inclusive en la Policía Federal, era el que ya traía, y en el mismo ejército, y sí, ya no quise cambiar y pues me lo llevé. El de Fantomas. Muy bien, perfecto, suena muy bien. Me comentabas que llegaste al BOE, al 2º BOE. Antes de la entrevista, ya ves que hablábamos, yo me confundí pensando que en aquel entonces ya estaba en la 2ª Brigada, ¿no? Porque posteriormente ahora el primer BOE está en la 1ª Brigada, el 2º BOE está en la 2ª Brigada, segunda y está en la 3ª. Y es que cuando yo llegué a la 3ª Brigada, ya no estaba el 2º BOE, nada más estaba el 3º, pero pues tú obviamente estuviste ahí el BOE. ¿Cómo llegaste al BOE? ¿Quiénes fueron los que te designaron o cómo te comisionaron ahí? Pues como le comenté hace un momento, yo estaba en el 8º Grupo de Cañones en Chiapas, en Chicoacén, Chiapas, cuando pues me llegó mi cambio para el 2º BOE. Entonces recuerdo que yo llegué pues como siempre, ¿no? Echándole fibra, me presenté, causé baja un viernes, y el lunes ya estaba yo presentándome en el 2º BOE. Y así como llegué al 2º BOE, pues me sorprendí, porque pues todo el mundo estaba vestido con el overol gris. Entonces, pues ahora es que no sabía ni los grados, ni nada, ¿no? Y lo primero que me dijeron, bueno, pues ya de verde, vámonos, aquí no hay verde, vete al depósito que te den todo tu kit de Policía Federal, y no, chamarras, fornituras, todos los grados, insignias, todo, ¿no? Entonces, pues recuerdo que así como me presenté con el comandante del batallón, me dijo, pues, le dijo al jefe del SPA, pues, bueno, pues ¿dónde nos hace falta gente? ¿A qué servicio tenemos pendiente? No, pues nos están inaugurando un servicio nuevo, que es en Nuevo Laredo.
pues así como llegó, que se vaya. Entonces, sin saber nada, sin tener conocimiento de nada, sin saber qué era la Policía Federal, pues así me fui el día miércoles, a los 3 días que me presenté en mi nueva unidad, pues al aeropuerto y vámonos, ¿no? A la policía, de ahí del aeropuerto, pues a Nuevo Laredo. Y así es como empezó mi experiencia policial, siendo comandante de la sección de operaciones especiales del segundo BUE, y pues ahí empecé a ver pues todas las tareas que teníamos como operaciones especiales. Pues ahora sí que la mayoría de los oficiales que estábamos ahí en la compañía de operaciones especiales, claro, pues mínimo teníamos el básico de fuerzas especiales y otros cursos. Había gente con mucha experiencia en pues, caiviles, comandos chilenos, comandos venezolanos, muchos, ¿no? Ahora sí que todavía no sabíamos lo que era el GEO, no sabíamos lo que era RAI, simplemente estábamos como, pues todavía traemos el chip de militar y empezamos ahí a ver que tanto la orgánica y las funciones eran diferentes. Y así es como iniciamos comando en la Policía Federal. Y en ese momento que yo me voy para Nuevo Laredo y todo eso, resulta que pues ya ahí en la tercera brigada pues estaba el primer BUE, el segundo BUE y el tercer BUE, los 3 batallones de operaciones especiales más los 10 batallones de policía militar. Entonces pues de ahí empiezan a hacer empiezan a hacer el grupo, y por mi fortuna, por mi buena suerte, el comandante del BUE, del GUFE, en ese momento designan al capitán Roque III, que es que era mi comandante de la compañía de operaciones especiales. Entonces pues él me jala y jalan a diferentes oficiales de los, o sea, el GUFE se formó de los 3 batallones de operaciones especiales. Y empezamos a tener adiestramiento, y es donde empezó a tener tenía la capacitación de fuerzas especiales. Así es, y muchos no la tenían, pero empezamos a hacer los mismos, a tener actividades de operaciones especiales con pues, lo que éramos, pues todo se trataba de hacer una réplica de un batallón de operaciones aeromóviles. Entonces lo que nosotros hicimos, teniendo ya pues iniciando la Policía Federal, que se estaba creando en este momento, que no tenía todavía bien fundamentadas sus bases legales ni su orgánica, pues empezamos nosotros a hacer el grupo urbano de fuerzas especiales. Entonces pues tenemos rapel, tenemos tiro, tenemos combate urbano, de tal forma que entonces existía una coordinación que era el enlace entre la Policía Federal, que eran 2, 3 agrupamientos de civiles, y nosotros, que éramos Fuerzas Federales de Apoyo de Reacción Inmediata, éramos la FRAI. En ese tiempo éramos la FRAI, Fuerzas Federales de Reacción Inmediata. Entonces había un enlace que esa oficina que se le llamaba la coordinación, esa estaba en lo que hoy está la división en ese tiempo está la división de inteligencia de la Policía Federal, hoy está la Coordinación Nacional Antisecuestro ahí en Santa Fe. Antes era la coordinación, que era el enlace entre los militares y los civiles. Entonces pues se hace el enlace de tal forma que a la misma Policía Federal, que le estaba dando curso ya el GEO de España, pues también nos los diera a nosotros los militares, que hacíamos funciones policiales y que éramos toda la tercera brigada. Entonces pues de hecho, además era un adiestramiento más centrado a sus actividades, ¿no? Es correcto. El adiestramiento del GEO era más centrado a las actividades que estaban realizando. Así es, pues 100% policial y 100% operaciones especiales de intervención policial. Entonces nos juntan a todos los oficiales de los 3 BUEs
para darnos el curso con el GEO. Y entonces pues se van formando antigüedades, igual escalones, durante el 2002, todo el año. Y entonces así como estamos nosotros en algún servicio alguna parte del país, porque todo el mundo estamos desplegados. Mi servicio era Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros en ese momento. Entonces lo único que hacían, pues lo que hicieron fue relevarme para tomar el curso con otro oficial igual del segundo. Entonces, pues así es como fuimos tomando el curso y fue así como se fue impulsando pues ya las operaciones de alto impacto del Grupo Urbano de Fuerzas Especiales, apoyándose siempre de los BOEs, que eran pues prácticamente, que éramos los que teníamos pues prácticamente todo el equipo de intervención completo, ¿no? A diferencia de una unidad normal de un batallón de policía militar. Y así es como iniciamos. Tiene sus carencias. Así es, y así es como empezamos a hacer ya pues siempre tratando de, pues tal vez de replicar o de tratar de hacer las operaciones inclusive aeromóviles, pues que hacía el mismo cualquier gafe, pues tratamos nosotros igual de hacer operaciones aeromóviles. ¿Cuál fue la diferencia? O siento que fue una diferencia entre un batallón de operaciones especiales a nosotros, que realmente pues los gafes pues siempre estuvieron en adiestramiento, o siempre hicieron operaciones más pues ahora sí que más elaboradas, más de acuerdo a órdenes del alto mando, ¿no? En nuestro caso pues era vivir el día a día, siempre patrullando. Pues era en ese tiempo, pues a mí me tocó de cómo entró este grupo igual, pues también creció por esos años del 2001, 2002, y cómo cómo se fueron desplazando de Matamoros a Reynosa y hasta llegar a Nuevo Laredo, y de ahí pues dispersarse, ¿no? Entonces, ¿cómo fueron ellos llegando a desmembrar los cárteles locales, como los que estaban ahí, que era con los que yo iniciaba, pues que tenía, pues ahora es que todos los pocos enfrentamientos que empezaba yo a tener, las pocas investigaciones, pues era de los cárteles locales, ¿no? Cuando vienen arremangando, pues realmente pues es algo nuevo para todo el mundo, es algo que fuimos aprendiendo, o que tuvimos que aprender de una manera inesperada, porque no estábamos listos para eso. Sí, y es interesante lo que comentas, porque este cártel tan lamentablemente famoso de los, pues fue uno de los primeros cárteles, si no es el primero, que aplicó la táctica militar para expandir el miedo y para expandirse ellos mismos, ¿no? Y ir apoderándose del Estado. Es un tema pues importante, que es parte de la historia del combate a los grupos criminales. Nosotros como militares estamos acostumbrados a ciertas operaciones donde realmente era más presencia, más disuasión, más prevención. Y aquí en la Policía Federal, pues realmente ya era andar a hacer las funciones de proximidad social, más de policía de barrio, más de estar en actividades, de andar patrullando, inclusive a pie en las calles. Y bueno, pues es donde realmente pues empieza uno a tomar esa experiencia que no hay, como yo digo, no hay escuelas de experiencia nacionales e internacionales, sino simplemente estar ahí en el día a día, y es como se va formando uno, y es como fuimos empezando, al ser muy poquitos los del GUFE, siempre estuvimos, como le comentaba, siempre estuvimos, si llegamos a hacer operaciones, en este caso que yo está desplegado en Nuevo Laredo, siempre era apoyarse con la unidad que estuviera en plaza,
que siempre que fuera algún batallón, que fuera el primero, el segundo o el tercero. Si era un batallón normal de policía militar, realmente eran diferentes las funciones. Entonces, de tal forma que al ser tan pocos, pues entonces nos desplegaban para todos lados. Yo podría estar en Reynosa y a las 3 de la mañana irme a Tijuana, o sea, volar a Tijuana a un operativo. O podría estar en Cancún y volar a Monterrey. Entonces, si era del tingo al tango, no era algo que pudiera uno pensar de decir, bueno, pues aquí fue uno haciendo esa vida de siempre esperar. Uno como comandante, pues usted sabe que le llegan las órdenes y vámonos. Entonces, pues esa fue una de las mejores experiencias que tuve y que finalmente agradezco las bases que me dio el ejército y que finalmente pude aplicarlas o replicarlas o perfeccionarlas en la Policía Federal. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar que podamos escuchar? ¿Alguna intervención, algún aseguramiento por parte del GUFE? Híjole, cuando hay muchas, pero una de tantas, pues cuando estábamos justamente llegando de un operativo que tuvimos en Tijuana. Estábamos llegando a Nuevo Laredo cuando nos empiezan a hablar por radio que apoyáramos. Entonces nos vamos ahí en Nuevo Laredo, se le llama el Museo del Ferrocarril, y fuimos porque desgraciadamente le habían tendido una emboscada a los GOPES de la Policía Federal, a los GOPES. Entonces los habían desarmado. Sí. Los habían desarmado. El señuelo había sido que ellos llegaron a un carro ahora sí que del tren, de ahí del ferrocarril, donde estaban subiendo los Zetas. Ahí ellos decomisaron 70 toneladas, comando, de marihuana. 70. Y entonces ese era el logro que tenían los GOPES, que estaban ahí, pero era parte de un señuelo, o era seguramente una emboscada, porque la gente se retiró, ellos llegaron, hicieron el aseguramiento, pero llegó un convoy de más de 40 camionetas y ellos eran 3 camionetas, comando. Entonces, pues prácticamente los rodearon, y los desarmaron. Entonces, cuando nosotros íbamos aterrizando ahí en el aeropuerto de Nuevo Laredo y pues nosotros éramos con la compañía, con el segundo batallón de operaciones especiales, pues prácticamente éramos como unos 270 elementos. Entonces, pues así como recibimos el auxilio, nos fuimos hacia el Museo de Ferrocarril y pues ya encontramos a los compañeros de los GOPES ahí, pues con la amenaza de que si no se iban, ahora sí que si amanecían, pues les iban a dar piso. Entonces, sin radio, sin nada, pues empezamos a comunicarnos nosotros, pedimos órdenes y pues nos dan la orden de escoltarlos al aeropuerto de Monterrey. Ya pues todo lo que es el segundo BUE, ¿no? Bueno, la compañía de operaciones del segundo BUE, ya los trasladamos al aeropuerto de Monterrey, a los GOPES. Cuando yo venía de regreso con la gente, me hablan a mí directamente que fuera yo hacia el Puente Colombia. Me dieron muchas señas indicándome que ahí estaban las armas que le habían quitado a los GOPES, que fuera yo por ellas. Entonces dije, pues ya se le hicieron a ellos, ahora me la van a hacer a mí. Entonces
pues llegamos todavía nosotros, llegamos, lo platiqué con los oficiales, con los comandantes de sección, de que íbamos a hacer un reconocimiento, o sea, hicimos toda una estrategia, toda una planificación, porque también era algo que si era cierto, pues no podíamos dejarlo en saco roto, ¿no? Entonces, me vuelven a hablar. Lo curioso es que cómo se comunican con nosotros, ¿no? Cómo saben nuestros números, cómo saben nuestra frecuencia, ¿no? Bueno, de una u otra forma, pues ya nos hacemos todo un plan, nos desplazamos, igual las camionetas que habíamos ido todas las camionetas que eran 32 camionetas que llevábamos nosotros, pues decidimos ir a hacer reconocimiento a Puente Colombia. Y efectivamente, ya con las señas que nos dieron, pues efectivamente recuperamos, de acuerdo a la lista que nos habían dado ya, todas las armas. Solamente una pistola no habíamos encontrado. Entonces ya íbamos de regreso, sí, cuando pues me vuelven a hablar que regresara, que ahí estaba el arma, que buscara bien. Entonces volvimos con las mismas precauciones a regresar, a buscarla, y ya con las señas más precisas, y efectivamente ahí estaba la pistola. Entonces fue algo pues que por primera vez nos había pasado. ¿Qué era? Pues que habían desarmado pues ahora es que al grupo de operaciones especiales, y que claro, vimos la capacidad que tenían de poder tener en un momento toda esa estrategia para emboscarnos. Y pues obviamente ya habíamos tenido muchos enfrentamientos donde pues solamente eran parte de que nos encontrábamos, ahora es que como decíamos, al topón, pero realmente nunca se había dado ese caso que fuera con esa intención de ellos de hacer esta maniobra, ¿no? Entonces pues realmente pues el yo estar en el día ya patrullando pues ahí en la plaza, pues sí era como que ya algo más frecuente de tener tal vez la comunicación, o de saber quién era en ese momento el jefe de plaza, y que él supiera quién era yo, porque realmente era algo muy claro, que eran valores entendidos de que bueno, donde nos encontremos le damos, ¿no? Entonces pues son claro, una de tantas, ¿no? Una de tantas que finalmente digo, pues hay muchas que siempre comúnmente cuento la primera comando que me pasó, porque le decía, pues en el ejército sí, totalmente una vida, pues donde en las unidades de artillería no es más que adiestramiento, ¿no? Y pues realmente no era tan divertida, no era de acción. Entonces, cuando yo llego en el 2001 a Nuevo Laredo, pues apenas estamos viendo nosotros qué onda y cómo es ahora el patrullaje y todo eso. Cuando se escucha, claro, una balacera, y por ahí ya la gente local, gente del regimiento, del primer regimiento de caballería, nos soltamos, llegamos, era una hielera, una fábrica de hielos. Ahí estaban reunidos, de hecho eran puros jefes de plaza, justamente viendo qué iba a pasar, pues con todo esto de los zetas que ya se estaba escuchando, ¿no? Cómo iba a ser. Entonces, pues resulta que nosotros empezamos, tiramos y estuvimos, yo creo, se va el tiempo, yo creo que pasaron 15 minutos, 20 minutos, y en silencio total de nuestro lado y silencio total de su lado. Y pues ya ahora es que en ese momento tomo el control y digo, pues vamos a avanzar y vamos a hacer esto. Comando, pues ya no tenemos cartuchos. Ah, no manches. Y reviso, tampoco sin cartuchos, comando. Entonces, pues ahora sí que tuvimos que pues, ¿y ahora qué? ¿Corremos? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? No, pues eso era imposible, ¿no? Recular. Entonces tuvimos que permanecer atentos, buscar la forma.
pues llevábamos varias granadas, como son de la dotación que le decía que los otros batallones no tenían, varias, pues ahora sí que escopetas, granadas, pues ahora sí que otros, teníamos Barrett, entonces teníamos otros tipos de armamento que las unidades convencionales no tenían, ¿no? Entonces, pues a ver, tírale, cabrón, tírale y vamos a avanzar, ¿no? Si quiere ver. Y entonces hacemos 2, 3 tiros y no tenemos respuesta. Entonces es como avanzamos nosotros, no falta usted sabe que no falta el soldado, el cabo, el sargento que le echa fibra y avanza con su personal, y pues ya avanzamos todos, ¿no? Y efectivamente pues ya no había nadie, ¿no? Ya se habían ido ahora es que por atrás o por el techo, pero ya estaba vacía la hielera, 2, 3 heridos, 2, 3 muertos de ese lado, porque nosotros pues la primera fue sin novedad. Entonces pues fue una experiencia donde fue muy marcada, porque eso me enseñó lo de los cartuchos, comando. Y empezó, y no fue nomás a mí, sino a toda la gente. Una cosa muy importante. Así es. Entonces, pues fue de las cosas que fuimos aprendiendo pues en el día a día, y que finalmente pues a los 5 o 6 años ya éramos expertos en todo eso, comando. Pues es parte de una de tantas, hay muchas, pero bueno. Y fíjese que esas anécdotas han cambiado indudablemente el adiestramiento de fuerzas especiales. Es algo que a nosotros constantemente nos marcan desde que llegamos al básico, y ya cualquier especialidad que quieras hacer, pues siempre nos recalcan la importancia de llevar el conteo de tus cartuchos gastados, ¿no? Y de cuánta munición te queda disponible. Eso es algo muy importante. Y otro ejemplo que debemos recalcar en esta anécdota que nos acaba de contar JJ, pues es el no darse por vencidos, ¿no? Porque el darse por vencidos o recular, como dice el TJ, es mandarles un mensaje al enemigo de que ellos pueden acabar con nosotros. Y si en algún momento retrocedemos, pues estamos poniendo en riesgo incluso la vida de las futuras unidades que lleguen a prestar seguridad ahí. Si no me equivoco, ¿qué piensas tú, JJ? Sí, realmente eso fue claro, porque en el 2002, cuando yo bajé para algún curso, no recuerdo si era el de protección a funcionarios o era el de inducción a la Policía Federal, llegó una unidad creo que fue en el 2003, porque llegó una unidad de la Policía Federal, de las que se habían conformado con marinos, policías, civiles. Llega a relevarnos y apenas estamos, pues ahora sí que como a las 10, 11 del día estamos apenas entregando la plaza, los oficiales entregando los sectores y todo eso, haciendo el relevo en posición, cuando pues pareciera que esa gente tenía pues toda la información, no sé quién se las daba, pero era claro que iban un paso adelante de nosotros con la información, porque en ese momento empezaron a emboscarlos, empezaron a hacer matazón de los que nos estaban relevando. Estoy hablando de las 11 del día. Entonces, ese día mataron 17 personas, 17 policías federales en ese relevo. Entonces, la orden fue clara y que ya no bajara yo. Recuerdo que ya se canceló la orden de relevo, porque de ese batallón, de ese agrupamiento que llegó a relevarnos, pues finalmente desertó mucha gente. Ya no hubo el mismo comandante que era de procedencia civil o policial, pues también se dejó el mando, entonces pues fue así como, bueno, que se regrese, escóltalos otra vez al aeropuerto y pues ya veremos la forma. ¿Cómo llegó mi relevo después? Pues nuevamente una unidad de nosotros, no de
no de la Policía Federal Claro. Civil, sino de nosotros, militares, igual del 2º Batallón de Operaciones Especiales. Claro. Entonces Claro. pues que todo esto de la pregunta que hacía era de que pues todo esto nos trajo experiencias nuevas de combate. Ahora sí que pues poco o mucho lo que ya habíamos visto como militares, pues vimos que era totalmente diferente el ser policía. Entonces tuvimos que aprender como policías, tuvimos que empezar a, pues ahora sí que a desarrollar el instinto ahora sí que en ese sentido, porque la misma estatal, la misma municipal, pues entonces no podíamos nosotros confiar en ellos. Claro. Y otra cosa que aprendimos, Claro. porque pues ya cuando nos dotaron a los batallones especiales de la plataforma R15, pues nos vino a facilitar la vida, porque pues ahora sí que en algún momento dije que aplicamos uno de los principios del guerrillero, ¿no? ¿Sí se acuerda o no, comando? Sí. Que era pues armarse a expensas del enemigo. Entonces, pues si era así de, bueno, pues claro, estos cartuchos, pues traigo 100, pues le sumo un restito, ¿no? Y así, cargadores y todo. Entonces, claro, pues fuimos haciendo nuestro TC1 de combate pues ahora sí que ya con todo eso para tratar de estar a la par, porque era algo muy desigual, ¿no? Nosotros con ellos, en cuanto a, claro, indudablemente, a cartuchos y a armamento.